¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es su programa Carolinos, un programa realizado por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, CUPREDER, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mi nombre es Laura Domínguez Canseco y les doy la más cordial bienvenida en nombre de mi compañera Mónica Olvera, titular de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de jueves. Recuerden que estamos transmitiendo por TV Buap, la imagen de la universidad, y además usted puede vernos por el 18.1 de televisión abierta y el canal 118 de Megacable, también por internet, o sea, estamos pero conectadísimos. También por internet a través de TV Buap y por supuesto las páginas de Facebook, tanto de TV Buap como de CUPREDER. Agradezco al equipo técnico que hace posible este y todos los programas que se transmiten por nuestro canal universitario. Síganos a través de las diferentes páginas institucionales. Y a continuación, y para comenzar a calentar motores, vamos a nuestros segmentos del boletín meteorológico realizado por mi compañera, la maestra Lluvia Gómez Texon, y a continuación corre también el video sobre el reporte del volcán Popocatépetl, y esta información la realiza, la elabora nuestro compañero, el ingeniero Carlos Tobar González. Adelante. Ingreso de una nueva masa de aire polar para este día, por lo que nuevamente tendremos un descenso de temperatura, principalmente en la Sierra Norte y Nororiental. Hoy se tuvo una recuperación en los valores diurnos de temperatura en las sierras norte y nororiental. Estamos esperando para esta tarde máximas que oscilen entre los 15 y 17 grados Celsius. Sin embargo, con la llegada de esta nueva masa de aire polar, esperamos que a partir del día de mañana podamos tener máximas que oscilen entre los 11 y 13 grados Celsius. Nuevamente persiste este ambiente frío con potencial para heladas en las zonas de la Sierra Norte, Nororiental y aquellos municipios que se encuentran en las faldas de los volcanes. Aquí en la capital poblana estamos esperando temperaturas máximas para hoy que oscilen entre los 21 y 22 grados Celsius, condiciones que van a prevalecer hasta el fin de semana. Sin embargo, en las temperaturas mínimas sí estamos esperando alcanzar valores de 4 grados Celsius, sobre todo durante horas de la madrugada y durante la mañana. Para la zona sur del estado, la Mixteca, ahí las condiciones son un poco más favorables, ya que esperamos máximas de hasta 28 grados Celsius. Con respecto a las lluvias, por ahora el potencial es bajo. Sin embargo, en las sierras norte, nororiental y Sierra Negra podríamos tener algunas ligeras precipitaciones. En la Sierra Nororiental y Sierra Norte, algunos bancos de nieve. La recomendación pues es mantenerse abrigados y sobre todo pendiente a los pronósticos en fuentes oficiales. Por ahora esperamos que a partir del día lunes estas masas de aire frío, masas de aire polar empiecen a modificar sus características, favoreciendo un incremento gradual en los valores de temperatura. Pero por lo pronto hoy y mañana el frío continuará y durante la semana, sobre todo al amanecer y durante la noche. También es importante abrigarse muy bien e ingerir alimentos ricos en vitamina C, ya que en esta temporada es cuando se incrementan las enfermedades de tipo respiratorio. Muy buenos días, Carlos Tobar González, investigador de CUPREDER de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La actividad más reciente del volcán Popocatépetl, de acuerdo a los reportes que emite el CENAPRED, podemos decir que hay una disminución en términos de sismicidad. Solamente se han registrado de 2 a 3 horas en los últimos 3 días. El 19 de enero fue cuando más se presentó, cerca de 6 horas en un periodo de 24, de acuerdo a esos reportes que emite el CENAPRED. También podemos mencionar que hay emisiones de vapor de agua, gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Seguramente en la parte noreste-este del volcán, es decir, en dirección de Las Cholulas, San Nicolás de los Ranchos, Nealtican, una parte de Atlisco, la ciudad de Puebla en la parte sur, hayan percibido cantidades de ceniza muy ligera, porque es los vientos que predominan hacia este sector. También no se han registrado explosiones, un sismo volcanotectónico el día miércoles,
y que de acuerdo a estos reportes podemos decir que la actividad del volcán permanece en calma, pero tampoco podemos decir que la actividad del volcán haya terminado. Debemos estar pendientes a los reportes que emite el CENAPRED. También hacemos la recomendación de no acercarse al volcán y mucho menos meterse al cráter por el riesgo que implica. Debemos decir que el semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. Muchas gracias y buen día. Pues bien, muchísimas gracias. Recordemos que vivimos muy cerca de los volcanes, del volcán Popocatépetl, entonces hay que tener siempre a la mano esta información, hay que estar pendientes de esta información y pues bueno, ya nuestra compañera Lluvia nos dijo que el frío sigue, entonces hay que cuidarnos, es una temporada en la que las enfermedades respiratorias pues se incrementan un poco precisamente por estos cambios de temperatura. No nos expongamos, cuidémonos a la población vulnerable. Y bien, pues para empezar este programa y antes de presentar a nuestra invitada, quisiera compartirles información sobre la celebración, el día que estaremos teniendo, lo que estaremos celebrando el próximo 25 de enero. Y es el Día del Biólogo. Sí, ya sé, soy bióloga, es que hay que anunciarlo, ¿verdad? Y finalmente esta fecha se establece en 1961, hace ya 64 años, por científicos de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional para conmemorar la creación del Colegio de Biólogos de México y reconocer así a los profesionales de esta disciplina científica. La aplicación de esta ciencia es tan necesaria que hay múltiples campos de empleo de acuerdo con las diferentes especialidades. Podemos mencionar la biología evolutiva, la biología experimental, biomedicina, ecología o el manejo integral de ecosistemas, entre muchas otras ramas dentro de la biología. En nuestro país, en México, el primer título de biólogo fue entregado al biólogo Teófilo Herrera Suárez por la UNAM. Sin embargo, la primera mujer en obtener el título de bióloga fue la doctora Elia Bravo Hollis, del Instituto de Biología, quien tuvo grandes aportaciones en el área de la botánica. Ella dedicó su vida profesional al estudio de las cactáceas, fue la fundadora del Jardín Botánico de la UNAM y, por supuesto, su nombre lo lleva el Jardín Botánico en Zapotitlán Salinas, aquí en Puebla, y ella fue creadora de la Sociedad Mexicana de Cactología, lo que la convierte básicamente en uno de los pilares para el desarrollo de la aquí en nuestro país. Y no quiero dejar pasar o reconocer a otro biólogo famoso que es que fue el doctor Alfonso L. Herrera, fundador del Zoológico de Chapultepec, el Zoológico de Chapultepec, y también fue fundador del Instituto de Biología en la UNAM. Entonces, bueno, nada más unas notas para que ustedes sepan que los biólogos, pues no solamente nos clasificamos en bota y en bata, sino que también hay muchas otras disciplinas derivadas de esta ciencia. La biología tan diversa como su nombre lo indica, la vida. Y precisamente haciendo una mención de todo esto, pensé que nuestra invitada de hoy no podía ser menos importante. Ella es bióloga, egresada de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP. A lo largo de su carrera, pues no ha abandonado esa pasión que ha sentido por la música, el dibujo, y que gracias a ello pudo desarrollar una tesis de licenciatura titulada Te escucho floración, la cual busca dar un significado musical al
ADN de las plantas. Trabajo que le permitió obtener el Premio Nacional a la mejor tesis de licenciatura en biología en el concurso Maestro Juan Luis Cifuentes Lemus en el 2014 y 2016. En ese mismo año participó en el curso de ilustración botánica empleando elementos pictóricos y el diplomado de creación sonora con nuevas tecnologías. Ella también ha cursado la maestría, tiene estudios de posgrado en música, sí, una bióloga música además, precisamente en la terminal de tecnología, en el área de tecnología musical de la UNAM, en donde se tituló con mención honorífica en el año de 2020, sí, es un honor haber terminado justamente en ese año los estudios. Y bueno, el proyecto se tituló El sonido de la vida vegetal, proyecto que enfatiza una triangulación afable, noble, diría yo, entre la naturaleza, la tecnología y el arte sonoro. Paralelo a esta maestría y en conjunto con los compañeros de este posgrado, fundó o inició el proyecto Diálogos con la Flora. ¿Sí? Este es un proyecto en donde el arte la lleva a un punto crítico y de reflexión en torno a los temas socioambientales actuales, lo cual esto resuena en una continua lucha de compartir y difundir conciencia ecológica en todas las personas que han estado en contacto con este proyecto. Y bueno, ha caminado este quehacer gracias a diversos apoyos como el PAPIT, el IMAP y el PECDA, ¿no? Que todos son proyectos que otorgan financiamiento para desarrollarlos. Y bien, esta es la presentación de nuestra invitada de hoy, Quetzali. Bienvenida a tu programa Carolinos. Muchas gracias, maestra. Estoy muy contenta. Eso es. Y pues bueno, como aquí de lo que se trata es comenzar a charlar, ¿cómo se da el proceso música-biología? Tengo entendido que tú ya tienes una formación previa en la música. Entonces, sí. ¿Cómo se da este vínculo? ¿Cómo comienzas este proceso de relacionar más la música y la biología? Pues justamente cuando estaba en biología, me acuerdo mucho que estaba en la materia de genética y decía, qué interesante. Y a la par estaba estudiando el técnico en música, igual en la UAP, y estaba en la materia de armonía. Entonces a mí se me hacía como un lenguaje similar, el de genética con el sistema musical. Y es ahí de donde dije, a mí me gusta mucho la música, me gustaría conectarlas, no sé, como que veía los sistemas y decía, seguro puedo hacer algo por ahí y no dedicarme solo pues al esto me gusta mucho la biología, pero me faltaba esta parte de creación. De vincularlas, que además sí. Efectivamente yo en algunos programas de divulgación, por supuesto el que toda mi generación seguramente vio y nos formó, que era Cosmos, ¿sí? Se hablaba precisamente también de estos ritmos de la vida, haciendo énfasis en las bases de la vida, de nuestros ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, bueno, es por ahí donde yo también a veces pienso en música, aunque yo no soy música, ¿no? Ni lejos, ¿no? Pero es un ritmo, ¿no? Tú lo vas viendo cómo se van configurando las bases de estos ácidos nucleicos y de repente algo suena, ¿no? Algo como que suena, pero bueno, eso tiene que ver como con esto que hablábamos antes del programa, de dar inicio al programa, que son como esos ritmos, ¿no? Y esa forma diferente de ver el entorno que tenemos a algunos biólogos. ¿En qué consiste tu proyecto Te Escucho Floración, que es tu tesis de licenciatura? Sí, pues
mi tesis de licenciatura, que más que una tesis yo lo veía más como una composición también, porque tenía esta curiosidad de ver cómo podía, o si se podía componer a partir de las configuraciones del ADN, pero no sé, como que tenía esta necesidad de no solo presentar mi examen profesional, sino que también se hiciera un concierto y fuera una cuestión más también, no sé, sensible o de comunicar también, porque decía, ¿cómo vamos a comunicar algo? Porque trabajé con muchos músicos y me decían, es que no te entendemos de qué quieres hacer. Entonces, como esta parte de comunicar con ellos desde la música, la biología, creo que fue algo bien bonito y creo que le da como la base a la tesis, que no lo pensé así, porque la verdad al principio yo dije, ay, solo quiero hacer música con ADN. Eso era, la curiosidad. Y poco a poco me di cuenta que había mucho ahí en ese proyecto. ¿Y en qué consistió este proyecto? Consistió en hacer una traducción musical de las redes genéticas para la floración por fotoperiodo. Entonces lo que hicimos fueron ensambles de los factores transcripcionales que se pegan a los genes Diana y, por ejemplo, este factor transcripcional era interpretado por una flauta y su gen Diana era interpretado por una trompeta. Entonces fuimos haciendo ensambles de música y hicimos un disco y lo grabamos, lo tocamos, se tocó varias veces en varios lugares, estuvo muy interesante. Pero me quedaba así de, ay, debe haber algo más en esto, algo más. Y bueno, finalmente es también llevar parte de este conocimiento biológico a un punto de divulgación, ¿no? Sí. A través de la música, que es otra manera de sentir. Comunicar también. Exacto, y de comunicar, Sí. ¿no? Es decir, estos ritmos de los que hablamos, y qué mejor que las floraciones, porque además las floraciones, si bien hay algunas especies de plantas que florecen o pueden florecer, tienen esa capacidad de estar floreciendo todo el año, hay algunas que no, hay algunas que lo hacen por periodos, ¿no? Sí. Algunas anuales, algunas bianuales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es lindo. Algo interesante del proyecto es que se ocuparon genes que están presentes en todas las plantas angiospermas, que son las plantas con flores. Claro. Entonces era lo bonito, poder hablar de la floración en general, porque estos genes existen en todas las plantas que tengan flor. Eso es. Y bueno, el poder escuchar la floración de las plantas me parece también como muy, muy interesante, ¿no? Sí. Es decir, un increchendo, ¿no? Justamente cuando tuvimos el resultado de las partituras, a mí se me hacía bien bonito que en estas partituras, abajo de ellas, tuviera la estructura tridimensional de los factores transcripcionales. Y les explicaba a mis compañeros músicos y les decía, mira, estos son como... Podría ser como alguna partitura contemporánea que les dijera los matices de cómo deben ir tocando según la estructura tridimensional. Pero estuvo complicado. De repente me decían, es que no entendemos. Y yo así de, ay, esto va a ser más difícil. No, es que sí, no a todas las personas les cuesta el mismo esfuerzo el poder entender las cosas. Y eso me recuerda a que hace algunos ayeres, unos años, no tantísimos, tuve una colaboración con una compañera, con una gran amiga, Yolanda Gutiérrez. Ella es escultora de formación y siempre estuvo queriendo vincular las cosas del arte con la naturaleza en general, y se topó en este caso al principio con un par de loquitos biólogos y después ya seguimos ella y yo. Y el trabajo que hicimos más o menos recientemente, fue hacer la descripción de especies de aves, y ella conectó con músicos, pianistas, para que hicieran las notas de los cantos de algunas aves, ¿no? Entonces sí, pues sí, creo que de músico, poeta y loco, los biólogos tenemos un poco en ese sentido. Platícanos, ¿en qué consiste esa obra de El sonido de la vida vegetal, que ya tiene que ver con la tesis de maestría? Pues justamente
me quedó esa intención de, pues, Te Escucho Floración yo quería como tener un acercamiento, explicar la vida desde lo chiquito, desde la información genética, pero yo sentía que el sistema musical no era tan complejo para poder explicar la vida. Entonces, cuando tomé este taller de creación sonora, me dijeron, pues es que hay un mundo sonoro y no sé qué, yo que desconocía. Y dije, wow, o sea, a lo mejor este sistema sonoro, que ya no tiene que ver con el sistema musical, dije, me da las herramientas para poder, no sé, representar la complejidad de la vida desde la genética. Y es así que hago mi protocolo, ahí medio chafón, pero hice mi protocolo y dije, bueno, pues una bióloga en la maestría de tecnología musical, dije, no sé qué vaya a pasar. Pero pues me aventuré, lo mandé, me inscribí y me aprobaron y fue así como de, oh, ¿y ahora qué voy a hacer? Se me hizo así como, no sé, fue bien difícil. Llegué con mis compañeros músicos, éramos bien poquitos de generación, éramos 3. Entonces, cuando empiezo a platicar con ellos, el proyecto, todos me ven así con cara de, pues está bien raro esto, pero pues a ver ya, adelante. Entonces lo que hicimos, porque digo hicimos porque no es un trabajo que yo haya hecho sola como bióloga, porque estuvo mi tutor Hugo Solís, que es el programador, estuvieron amigos de biología, estuvo la maestra de ecología, o sea, fuimos un grupo que logramos desarrollar el proyecto, se hizo una aplicación, entonces ahora sí les va. En lugar de hacer la traducción musical, lo que se hizo fue hacer una traducción sonora de todas las vías de señalización genética que están en la reproducción de las plantas, en el ciclo de vida de las plantas. Entonces, esos genes que están además presentes en todas las plantas, que son los genes homeóticos, se les conoce así, pues ahora sí que los descargamos de las bases de datos, hicimos un sistema complejo desde cuál es la información bioquímica de las bases nitrogenadas y además también cuál es la información de codificación a proteínas. Entonces hicimos 2 mini zonificaciones, que ese es el concepto, ya no es una musicalización, sino una zonificación. Lo que quiere decir es que la información genética la vamos a traducir a información sonora en ondas simples. Mi hipótesis era, si yo considero que la combinatoria de las bases nitrogenadas generan fenómenos tan maravillosos como es la vida, yo estoy suponiendo que esa misma información que ya hemos definido en mucha ciencia, la podemos llevar al sistema sonoro y el resultado debe ser igual de armonioso y bonito. Exacto. ¿Y cuál fue el resultado? Ay, estuvo bien bonito. Sí me gustó mucho. Cuando metí la información y empezó a sonar, todos nos quedamos así de wow, porque al final de cuentas yo lo que estaba sintetizando eran ondas simples, estas ondas sinusoides simples. Ajá. Y se iban sumando, y conforme todos los cromosomas, todo el material genético de la plantita Arabidopsis thaliana, pues interaccionó en sonido, se empezó a complejizar de una manera bien bonita. Exacto, y utilizaste una planta muy sencilla. ¿De dónde surge la idea de utilizar a ese organismo? Pues la verdad es que cuando esto sí fue con la maestra Rosete, mi tutora de licenciatura, que me dijo, ¿y qué planta vas a usar? Y yo me quise ver muy así y dije, ay, pues estaría bien unas, no sé, unas flores o no sé, se me ocurrió algo exótico. Y me dijo, no hay información. Y yo, no hay información. Y me dice, no, hay una planta. Y me presentó Arabidopsis thaliana, que es la planta modelo. Y me dijo, mira, toda la información de todo lo que quieras saber ya está descrito para Arabidopsis thaliana. Es la planta que tiene el genoma más chiquito de todas las angiospermas. Ay, ¿algún nombre común para que nuestra audiencia sepa? Sí, no sé, ¿No? lo desconozco, pero como siempre fue Arabidopsis thaliana. Ok, Arabidopsis. Arabidopsis, para No, los le podemos decir así, Arabidopsis. Sí, entonces es por eso que elegimos esta plantita. Nunca la había visto. ¿Ciclo anual? No, es muy pequeño, es 3 meses su ciclo de vida. Entonces es rapidísimo. Y también por eso lo ocupan como modelo,
porque pueden hacer experimentación en muy poco tiempo. Ah, claro, entonces se utiliza como un modelo biológico Sí. para otras áreas de la biología, Así es. biología evolutiva, etcétera, ¿no? Y a mí me encantó el momento en que me llevó la maestra de ecología de la UNAM a conocer a Arabidopsis thaliana. Nunca la había visto en vivo, porque además ni siquiera crecí aquí en México. ¿En dónde la conociste? En el laboratorio de ecología. En el laboratorio. Tienen ahí unos como refrigeradores que yo decía, ahí están las plantitas, y lo abre y son unas cositas así chiquitas, chiquitas, y dije, ay, qué bonito, hasta que conozco a la artista. A mi inspiración, a mi musa. Así es. Eso es. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde de jueves. El día de hoy estamos conversando con la bióloga Aquetzali Rueda Flores, que también es maestra en música. Y bueno, tenemos una plática, una charla muy, muy interesante sobre su trayectoria, sobre estas líneas de investigación que vinculan el conocimiento y el quehacer biológico con la música y la música con la biología. Aquetzali, ¿cómo decides unir fuerzas para realizar diálogos con la flora? Platícanos de este proyecto. Ay, Diálogos con la Flora es como el proyecto que más me ha movido en este proceso de unificar a las ciencias biológicas con el arte. Cuando estuve en el posgrado en música, había un seminario que no correspondía a mi área, pero yo lo quise tomar, de transdisciplina, y se me hacía muy interesante por lo que yo también estaba haciendo de una cierta transdisciplina con mis proyectos pasados. Entonces, me inscribo. Conozco un maestro que me dice, está muy bien todo lo que haces, y que de hecho me movió muchísimo, pero ¿cuál es el aterrizaje social que le das a a tu proceso? Y yo jamás me había cuestionado eso, jamás me lo había cuestionado. Dije, sí, hago música, pero no me lo preguntaba para qué, o por qué, o para quién. No, era algo que nunca me pasó por la mente. Entonces me pongo a reflexionar, empezamos a reflexionar con mis compañeros, y yo llegué al seminario porque quería tocar una planta y que pudiera estar en escena, ¿no? Yo como músico pues dije, ay, tocando el violín con la plantita, qué interesante. Y me dicen, pues sí, está muy bonito, pero ¿cuál es la problemática a la que quieres abarcar con esto? Porque yo te puedo decir un montón, pero ¿tú por qué lo quieres hacer? Entonces me pongo a reflexionar con mis compañeros, y nos parece muy importante esta forma de hacer más visibles a los organismos vegetales en una sociedad que también se ha alejado un poquito hacia este reino. Mucho. Mucho, mucho, bastante. Entonces, pues nada, nos ponemos a trabajar y generamos la primer versión de Diálogos con la Flora, que era hacer como un llamado de atención de toda esta expropiación que han hecho de los territorios. Entonces me pongo a investigar y encuentro una columna justo de la Sierra Norte de Puebla que se llama Los Condenados de la Sierra. Hay muchas mujeres que además ahí hablan de sus problemáticas sociales y de cómo ha habido mucho extravismo, mucha violencia, deforestación, y me parece muy interesante tomar sus palabras, su voz, y vincularla con el sonido de la planta, y que la planta como que vista este discurso y que podamos mandar esto como pues algo más, ¿cómo se diría?, que acerque más a la gente a estas problemáticas, porque lo ven en un periódico y no lo leen. Claro, es complicado, ¿no? Es complicado. Estamos hablando de la Sierra Norte de Puebla, ¿sí? Estamos hablando de la Sierra Norte, que sí, que tienen problemas muy, muy serios de extractivismo, ¿no? Las orquídeas, sobre todo, son unas de las plantas como más saqueadas, las famosas, los helechos arborescentes también. Maquique. ¿No? El maquique, Sí. En fin, se vuelve complejo. Sí. ¿Y cuántos conciertos dieron? ¿A dónde lo llevaron? ¿A dónde fue? Pues esto fue muy interesante porque nuestra primera presentación justamente fue en la Sierra Norte de Puebla. Ay, qué bello. Dije, bueno, vamos a llevar esto, que lo conozcan, si les interesa, que hagamos vínculos, hagamos comunidad. Entonces nos fuimos a toda. De hecho, estuvo bonito porque nos financió la UNAM. Eso es. Nos financió la UNAM para irnos todos los compañeros del seminario,
y presentamos todos los proyectos, no solo Diálogos con la Flora. Entonces, como es un poquito de música contemporánea y arte sonoro, nos costaba un poquito de conflicto ver cómo iba a ser recibida estas nuevas músicas o sonoridades en la sierra, pero realmente estuvo bien bonito, como que se emocionaron mucho, conectaron, por ahí se empezó a hacer un vínculo, entonces estuvo muy padre. Y después empezamos a presentarlo en escuelas, bueno, yo no me había dado cuenta, pero llegó un punto en el que estaba haciendo educación ambiental y yo no lo había pensado por ahí, yo solo quería tocar con la planta, pero terminó de esta idea medio hippie en una idea que también estaba haciendo educación ambiental y eso me pareció muy importante, muy interesante y como se dio muy natural, creo que es algo que me sigue llamando para seguir haciéndolo. Hemos ido también, estuvimos también en la planta Bonafón cuando se había tomado, que la querían hacer un centro cultural y nos dijeron, pues vengan a tocar, estaría excelente, fuimos y también estuvo muy bonito porque eso nos fue vinculando con más personas y a final de cuentas un amigo me dijo, es que estamos haciendo artivismo y dije, es muy bonito el concepto, sí. Puede ser que sí, estamos haciendo activismo, yo no me había dado cuenta, pero sí es algo que me mueve para seguir creando. Claro, porque además a veces nos alejamos de de todos estos quehaceres sociales, de todas estas, de toda esta difusión, ¿no? A veces nos centramos mucho como en la ciencia pura y de repente nos olvidamos que también tenemos que ser nosotros, desde nuestra profesión o profesiones, en particular la biología, que tenemos que difundir ese conocimiento y qué mejor que poder hacerlo desde la música, ¿no? Desde algo que le produce tantas sensaciones al ser humano, ¿no? Sin importar ningún contexto socioeconómico, esas son barreras además, que salen he sobrando. notado que cuando tocamos esa fibra sensible, la gente lo asimila. Exacto. Y dice, no manches, o sea, me doy cuenta de lo que está pasando porque los emociona o los conmueve o incluso hay una cosa que estuvo bien bonita, fuimos a una escuela en la Mixteca poblana y un maestro hasta lloró por haber escuchado a la planta, por haber llevado esta tecnología con sus alumnos. Y era una escuela multinivel, entonces dice, es la primera vez en 35 años que vienen a presentar algo así a esta escuela. Entonces estuvo muy emotivo, hicimos una improvisación sonora con los niños. No sé, creo que el Diálogos con la Flora tiene muchas salidas. Eso es. Sí. Actualmente continúas con este proyecto, piensas continuarlo, dejarlo, no lo dejes, no lo dejes, yo creo que es necesario el seguir promoviéndolo, sí, ¿no? Y de alguna manera pues ir creciéndolo, ¿no? Para poder ser los oídos de aquellos que aparentemente no lo tienen, como son las plantas, ¿no? En este caso muy, muy particular. Y que además hemos notado que las plantas alteran su fisiología en presencia, incluso en la forma en que le hablamos. Entonces eso es bien bonito, hacer tangible estos cambios en su fisiología y no nos damos cuenta, pero están sucediendo. Entonces este instrumento lo hace tangible y la gente se queda así de, wow, qué bonito. O sea, no pensé que de verdad reaccionaran a lo que les hablo, porque muchas veces es eso. Yo le hablo siempre a mi planta, pero lo viven y los conmueve mucho saber esa relación. Conocer esa relación, que además son relaciones de las cuales desconocemos mucho aún. ¿No? Desconocemos cuáles son esas relaciones que van generando vida, ¿no? Es decir, ya se va sabiendo, por ejemplo, que hay árboles, ¿no? O mejor dicho, que en los bosques, los árboles, con esas relaciones entre los hongos, entre toda la fauna, la fauna del suelo, ¿no? Van haciendo conexiones y que de alguna manera hacen, si derriban un árbol, estas conexiones a través de sus raíces y de
toda esta simbiosis que generan, que hacen todo lo posible por rescatar a ese individuo que se ha caído, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido es como muy, muy interesante para poder aprender a reconocer y difundir este conocimiento que a veces... Las ciudades, cuando hablas de las ciudades, es desmontar lo que ahí estaba para poner casas, poner asfalto y si en el mejor de los casos es sembrar plantas completamente extrañas, ¿no? Que ya ni siquiera tienen que ver con el entorno. Entonces, eso tiene... Justamente. Este proyecto trata de, no sé, como de hacer conciencia y que se sensibilice la gente respecto a estos organismos vegetales y que son importantes y que vivimos por ellos. Exacto. Y que vivimos por ellos y luego se nos olvida. Exacto, completamente. Sí. Mencionabas a Quetzali un vínculo que tuviste precisamente a raíz de este proyecto o de estos proyectos para escribir libros. Que además esa es otra de las facetas, ¿no? El escribir, no solamente artículos científicos necesariamente, ¿verdad? Que también tienen su gracia, pero sí el poder escribir todo este conocimiento. Sí, justamente cuando fuimos a la explanta Bonafont, conocimos a Oliver y él nos platicaba que estaba en un círculo de estudios críticos del agua y que a él le interesaba que este proyecto también se pudiera vincular, diálogos con la flora. Entonces, en eso yo también le dije, pues es que yo también ilustro. Y le enseñé así, porque aparte de estos proyectos, pues siempre me la he pasado dibujando, ilustrando, haciendo ilustración naturalista. Entonces, nos hace la invitación a mí y a Jorge, un artista sonoro, a presentar, a escribir un capítulo del libro de estudios críticos del agua y yo me aventuro a decir, pues a mí también me gustaría hacer las ilustraciones del libro. Y me dicen, no, pues sí, está excelente. Entonces, pues ya con ese serían 3 libros que tengo ilustrados, publicados. Relacionados con la música, las plantas. Uno sí es con las plantas porque hice ilustración botánica, en el libro de Plantas Medicinales y Ornamentales del Estado de Puebla. Okay. Y el de Estudios Críticos del Agua también fue como orientado más al activismo y a educar como en estos estudios del agua. Y el otro sí no tuvo nada que ver. Pero bueno, y es justamente esa otra faceta que queremos, que a mí me gustaría que abordáramos, porque además de todo, Quetzali es una gran ilustradora científica. La ilustración científica a lo largo de la historia del conocimiento natural, ¿sí?, ha estado muy, muy estrechamente ligada a todos estos descubrimientos y el poder describir lo que los naturalistas o biólogos estaban viendo en la naturaleza. Entonces, la ilustración, sí, a lo mejor ustedes van a decir, sí, pero hoy en día existe la fotografía, ¿no? Y pues sí, efectivamente existe la fotografía, pero describir tan finamente una estructura, sobre todo si hablamos de las plantas, ¿no? Cada una de las estructuras solamente se puede hacer a través de la ilustración científica. Platícanos tu experiencia como ilustradora científica y después va a ir ligado con otras dos actividades que realiza Quetzali. Sí, pues el dibujo siempre me gustó. Cuando estuve ahí en biología no me podía perder ningún taller de Marco, ilustración de Marco Pineda, así de tengo que entrar a su taller. Entonces me empezó a gustar muchísimo. Cuando hice mi servicio social me invitaron a ilustrar un libro y dije, pues bueno, no tengo experiencia, pero lo voy a hacer. Entonces, poco a poco he ido como mejorando en ese aspecto. La observación es mucha observación, como decía la maestra. Tienes que ver y además discernir cuáles son los órganos importantes para ilustrarlos,
Porque pues no es lo mismo dibujar lo que vemos a dibujar lo que entendemos y cuáles son los órganos funcionales y lo que piden también Claro. para la ilustración. Sí, porque además muchas ilustraciones son hechas a pedido, ¿no? Por Sí. ejemplo, en el caso de los libros en los que participaste como ilustradora, seguramente te pidieron, es que necesitamos que tú recrees esto. Y ahí tiene que ver mucho el conocimiento, porque muchas veces tienen que hacer revisiones en colecciones biológicas, dependiendo, conocer en vivo a Así los es. sujetos a ilustrar. Entonces, bueno, eso Es todo un proceso. En esta primera experiencia incluso fuimos a colectar las plantas a campo. Entonces fue un proceso complejo, desde colectar, las prensamos, las llevamos al herbario, las identificamos, las ilustramos. Dije, es un trabajo muy pesado, la verdad. Exacto. Hay poca gente que se dedica exclusivamente a la ilustración científica, estrictamente científica. Exacto. Sí, es Y, complicado. Claro, es como complicado por todo el conocimiento que lleva atrás. Exacto, Sí. porque además para poder identificar a las plantas con flor necesitas las flores porque hay muchas semejanzas, por ejemplo, entre las hojas de una planta y otra y para poder definirlas sí es como... Sí. Es muy, muy complejo y sí requiere un conocimiento muchísimo más, pues más estrecho del área en el, Sí. que estés realizando tú las ilustraciones. Pero además de las ilustraciones, ha llevado esta sensibilidad a Quetzali, ha llevado toda esta sensibilidad a algo muy, muy lindo que también es el bordado, ¿no? Sí. Porque literal hace ilustraciones bellísimas, pero con hilos, ¿no? Con hilos. ¿Cómo surge este Esta gusto? sí es una actividad de pandemia, completamente. O sea, terminé la maestría en 2020. Me titulo y llego a mi casa y empieza la pandemia. Me regreso a Puebla y yo así como de, ¿qué voy a hacer? Entré en un estrés, mi mamá también me decía, ya ponte a trabajar. Y así con la pandemia, entonces estaba muy estresada, muy, muy estresada. Algo muy bonito del bordado es que me quitó todo ese estrés. El estrés se terminó y con todo el dibujo que ya tenía la técnica, pues dije, ¿y si empezamos a bordar animales? Entonces empecé a bordar aves, elefantes, pues sí, sobre todo aves. Me di cuenta que ilustro muchas aves, pero es un gusto personal. Eso es. Es un Es que gusto son personal. lindas, las aves son bien bonitas, ¿eh? O sea, sí, yo sé, pero son muy lindas, ¿no? Sí. Mencionabas por ahí algunos premios. ¿Cómo fue el proceso para poder inscribirte o ser candidateada para estos El para premio estos de premios? la tesis, Ujú. pues realmente yo no, sí, no me inscribí, no, sí me inscribí. Ya me acordé, es que ya pasaron muchos años. Pues hicimos el concurso interno de las tesis en biología. Ok. Entonces, pues ahí vamos, eran 2 categorías, tesis terminadas, tesis en proceso por titularse. Entonces la mía ya era terminada, me inscribí y pues gané en interno. Entonces, de hecho yo en ese tiempo me fui a la maestría y me habló, no me acuerdo si el director o un maestro, la verdad no me acuerdo, y me dicen que me van a inscribir, van a meter mi tesis. Y yo dije, pues sí, está bien. Dice, ¿no hay problema de que te inscribamos al nacional? No, pues no hay problema. Y ellos lo mandaron. Pero lo curioso aquí es que en un principio no me dejaban titularme con una tesis de música en biología. Al principio me pusieron muchas trabas, no encontraba tutor, me dijeron que eso no podía ser un proyecto de investigación. Entonces, la verdad la batallé mucho y al final hasta me inscribieron. Se me abrieron muchas puertas después de eso y pues nada, después me hablaron y me dijiste, ganaste. Yo ni estaba en Puebla, yo en serio, no manches, me dio mucho gusto porque sí es una nueva línea. Sí, yo sí la considero que es una nueva línea de investigación en el área de biología. Claro,
Por supuesto, seguro que sí. Pero además todo este vínculo con el arte lo estamos, yo ya me estoy apuntando, ¿verdad? Pero a Quetzali lo ha logrado conjuntar con otra cosa que es, dices tú, bueno, pues vamos a completar para la chuleta, ¿verdad? ¿Qué es? Yo no conozco a nadie más que lo haga de esa manera. Sí, ya sé que hay muy buenos profesionistas en el área que se ha desarrollado a Quetzali, pero a mí me parece que tu trabajo como ilustradora científica, llevarlo a un lienzo tan lindo, a un lienzo tan bonito como lo es la piel, es otra cosa, ¿no? Porque además ahí sí uno asegura que pues lo que llevo es una ilustración científica, sí, ¿no? Y me va a durar varios años. Platícanos cómo fue esta travesía de la ilustración científica, el bordado científico, por decirlo así, al tatuaje. Pues siempre en biología hubo personas que me dijeron, dibujas muy bonito, deberías tatuar. Y entonces siempre estaba como esta cosquilla en mí. Entonces dije, ay, no sé, la verdad es que no es lo mismo dibujar en una hoja. Claro. Allá aventarte en unas pieles que todos son diferentes. O sea, no se me hacía, la forma es diferente. Entonces yo decía, chin, ¿me animo, no me animo? Pues ya un día me aventé. Dije, pues no pierdo nada. Me dieron además la beca de la UNAM, ahí tenía unos ahorritos. Entonces dije, pues voy a comprar algunas cositas. También pues mi mamá me apoyó y dije, pues me voy a aventar. Pero sí, mi idea era hacer ilustración biológica o naturalista en las pieles. Y ese proceso me ha encantado porque realmente mis clientes casi todos son biólogos. Entonces se presta mucho también para empezar a dialogar. Por ejemplo, cuando fuimos a Diálogos con la Flora a la Mixteca Poblana, nos invitó una chica que se fue a tatuar conmigo. Entonces, al final de cuentas, como que empezamos a dialogar y todo tiene relación con todo. O sea, los que están biólogos se interesan en los tatuajes y luego se interesan en la música y luego se interesan en el arte sonoro o nosotros nos interesamos en sus proyectos. Entonces, no sé, creo que esta parte o esta versión de hacer ilustración naturalista para biólogos, no solo para biólogos, obviamente, todos se pueden hacer ilustración biológica, pero me ha gustado mucho y creo que es algo que voy a seguir haciendo como un trabajo formal. Eso es. A mí me encanta, a mí me ha encantado a Quetzali poder tener estas charlas contigo, porque yo creo que también, yo creo que uno de los objetivos del programa justamente de hoy es dar a conocer todo tu trabajo, pero además como esas facetas y las posibilidades que esta sensibilidad que generamos de alguna manera con la observación biológica nos caracteriza. Y pues yo te agradezco que estés aquí. Y antes de irnos, antes de despedirnos, quisiera hacer algunos anuncios justo antes de retirarnos. Y el primero de ellos es que el próximo 6 de febrero, el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, CUPREDER, BUAP, estaremos celebrando el 30 aniversario de su fundación, por lo que les pedimos estén pendientes de las diversas actividades que se llevarán a cabo justamente ese día y se publicarán en nuestra página de Facebook. De hecho, ya hay una publicación ahí en la página de Facebook de CUPREDER. Y bueno, nosotros estaremos como muy pendientes. También quiero hacer el anuncio de una conferencia que se va a dar el 29 de enero, ¿sí? Vamos a tener una conferencia el 29 de enero de
de la Academia de Arquitectura, a la cual pertenecen también muchos miembros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Será a las 19 horas, dará inicio, y en esta ocasión se llevará a cabo en las instalaciones de la UPAEP. Entonces, a todos los interesados a participar en esta conferencia, adelante, lo pueden hacer. Y el último anuncio, ya para despedirnos: quienes estén interesados en realizar la especialidad en gestión del riesgo y manejo de desastres que hemos realizado el CUPREDER y el Instituto de Ciencias, el ICUAP, bueno, ya está abierta la convocatoria, ya pueden consultarla en la página de la especialidad, y bueno, ahí están todas las reglas, todos los documentos que se necesitan. Ahí estamos viendo la postal de la especialidad, gestión del riesgo y manejo de desastres, la convocatoria 2025 para todos los interesados. Y pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en una emisión de Carolinos, y a ustedes que nos ven y nos escuchan por los diferentes medios de TV Buap, gracias por su atención y compañía. Nos vemos aquí la próxima semana. Gracias.